Radio Mundial 2020. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono. ¿Qué tal? Buenos días, América, buenas tardes en España, buenas noches en Japón. Hoy nuestro programa está dedicado al excelentísimo señor obispo de Tuxtla Gutiérrez, Monseñor Fabio Martínez Castilla, quien cursa por un momento de crisis en su salud. De acuerdo con el reporte de la Vicaría General, esperamos contactar con José Luis Espinosa, que es el presbítero responsable de confirmarnos sobre la salud. Un tumor cerebral afecta a Monseñor Fabio Martínez Castilla, designado por Juan Pablo II, obispo de la ciudad, obispo titular. Por ello, hoy nuestras oraciones y nuestros pensamientos para el señor obispo de la ciudad. Y lo mismo pedimos de parte de la Vicaría General de la ciudad, oraciones y sus pensamientos para la salud de el excelentísimo señor obispo de Tuxtla. Bueno, y de una nota triste, verdad siempre penosa, la enfermedad de una persona ilustre, pasamos a una nota buena. México tiene ya ganadas 46 medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Esa es nota buena, pero una nota mala enfrente de esta, que aquí tenemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional en vivo, directo para esta emisora. Frente frío que viene de los Estados Unidos golpeará Baja California y luego va a bajar tanto que llegará a Oaxaca, a Chiapas, el frente frío, y se hallará con la tormenta Pilar, según la previsión de los meteorólogos. Aquí vamos ahora al Servicio Meteorológico Nacional para que usted vea imágenes de último momento, precisamente sobre el frente frío. Se ven las palmeras casi al ras de suelo. De ellos, el más dañino ha sido Otis y antes Hillary, que en agosto dejó 4 muertos en los estados de Baja California Sur y Sinaloa, todos en el norte de México. El frío y la lluvia se han apoderado del territorio mexicano y es solo el inicio, pues en pocos días ingresará al país un nuevo frente frío que, en interacción con su masa de aire polar, canales de baja presión, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera e ingreso de humedad, originarán bajas temperaturas de entre los -5 a 0 grados, con heladas, fuertes lluvias y la posible caída de aguanieve, esto según el pronóstico del SMN de la Conagua. El nuevo frente frío sería el número 9 de la temporada y será de los más intensos. Su ingreso se daría el próximo lunes por el estado de Chihuahua, golpeando a los estados del noreste mexicano como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío de origen ártico continuará modificando sus características térmicas, permitiendo el gradual ascenso de temperaturas vespertinas y una disminución de las condiciones para lluvias en el norte, noreste, centro y oriente del país. Por otra parte,
de canales de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio, así como lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Finalmente, la tormenta tropical Pilar se desplazará hacia el oeste, dejando de afectar a la República Mexicana. Para este sábado 4, el Frente Frío 8 continuará como estacionario. El Frente Frío, que es el número 9, estará ahí frente, dice, ¿no?, a Baja California en algunas horas más. Bueno, ya tenemos al primer invitado del programa, que es Narciso de Obando. Acaba de componer usted una canción. La vida, maestro, la vida. ¿Cómo va? La vida es uno de los temas que yo estoy en contra de las guerras y a las cosas que nos pasan en la vida. Todo se da porque tiene que suceder, ¿no? Tiene que suceder, maestro, por eso estoy hablando de esa forma. Muchísima gente tal vez no me puede entender lo que yo estoy hablando y yo no estoy hablando de religión, sino estoy hablando de que nos estamos acostumbrando a desastres y nos estamos acostumbrando a guerras que hay por Israel, y yo la canción con esa tristeza y sentimiento puedo hablar de la vida, de lo que está pasando en este mundo que no debería ser, pero las cosas suceden, ¿verdad? Entonces la vida es esta. Gracias. Siento en la vida tiempos de presiones, tiempos de alegrías, tiempos de dolores, días de fracasos que tengo a diario tan dentro de mí. Pasan los días y los problemas, ya tantas guerras, todas las cosas que existen en la humanidad, y tantas cosas en la humanidad. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan y la vida se reduce más. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan y la vida se reduce más. Hay tantas cosas que no comprendemos, y hay tantas guerras y tantos deseos y tanto odio en la humanidad. ¿Por qué tanto odio y así no hay paz? Se multiplican todos los problemas y pasa el tiempo, siempre lo mismo que sucede en la humanidad, lo que sucede y ya no hay paz. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan y la vida se reduce más. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan
y la vida se reduce más. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan y la vida se reduce más. Hay tantos y tantos problemas que no sé al final qué irá a pasar. Ya pasan los años, ya pasan y la vida se reduce más. Es un lamento del compositor Narciso de Obando. Muchas gracias, maestro. Gracias. Vamos rápidamente con las mañanitas que son dedicados a dos personajes amigos de nuestro especial afecto. Luis Fernando Gutiérrez, que ya se convertirá en nuestro técnico operador de programas a partir del 20 de noviembre. Y en Guadalajara, Jalisco, a la profesora Eloína del Carmen Abarca Rosales. Hoy es su cumpleaños y vamos a enviarles estas mañanitas con nuestros mejores deseos. Luis R. Gordillo M., nuestro director adjunto, está ya con sus noticias y comentarios de interés humano. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que sea que nos ven y nos escuchan, aquí siempre con el gusto de siempre para llevarles el talento, la realidad de Chiapas a todo el mundo vía la web y por la frecuencia modulada aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, siempre esperando que todo vaya bien en casa. Amanecimos con un día frío. Sí. Ya tenemos la entrada de los frentes fríos, todavía no se van los huracanes y bueno, pues por fortuna aquí en la capital de Chiapas, pues el clima no nos ha tratado tan mal. Sin embargo, maestro, hay aquí en la ciudad una preocupación en las iglesias. Las gentes han ido hoy a hacer oración temprano por Monseñor Fabio Martínez Castilla. Efectivamente, la Arquidiócesis de Tuxtla pues ha informado sobre la gravedad del estado de salud, porque se ha descubierto que el padecimiento que él tiene no es posible de tratarlo, solamente estará llevando medicina paliativa. Si me permite, maestro, tenemos la carta que oficial, ¿verdad? Sí, y ahí que tenemos emitió. las 3 fotografías de él de momentos importantes de la actividad pues espiritual, ¿no? Que ellos acometen. Así Son es. 3 fotografías oficiales. La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez informa lo siguiente: señores obispos, presbiterio de Tuxtla, vida consagrada, fieles que peregrinan en la iglesia de Tuxtla,
familiares y amigos. Desde el 15 de agosto, Monseñor Fabio Martínez Castilla fue diagnosticado con una crisis isquémica que le ha ocasionado debilitamiento en su cuerpo, así como la pérdida del habla. Sin embargo, se mantiene consciente y se comunica por medio de señales y gestos, emitiendo su afirmación o negación. Siempre atendido por los especialistas y siendo internado en momentos de emergencia, así como cirugías. Una de ellas fue gastrostomía para poder alimentarse, ya que no puede deglutir. El pasado 25 de octubre le hicieron resonancia magnética y arrojó como resultado neoplasia, es decir, un tumor. Sí. Su cerebro se encuentra edematizado. El tumor se encuentra desplazando la línea media de su cerebro. No podría hacerse ninguna cirugía, ni la biopsia, pues su condición no permitiría alguna mejoría. La sugerencia de los especialistas es darle tratamiento para controlar y que pueda desinflamarse, poder llevarlo a su casa y darle calidad de vida. Como arquidiócesis, agradecemos a todos los que se han unido a nuestras oraciones y gestos solidarios por la salud de Monseñor Fabio. Los médicos nos han permitido llevarlo a casa. Sin embargo, deseamos hacerlo en cuanto haya mejores condiciones. Podría ser entre hoy y mañana, que es cuando emitieron la carta. Monseñor Fabio también expresa su deseo de estar en casa. Él creo que es de Campeche. Sí. Sí, yo lo entrevisté. El primer día que llegó aquí fue en la Navidad, bueno, será 6 años atrás, y me aceptó a mandarnos su voz apenas si estaba conociendo a la gente. Recién llegado. Y nos dejó un mensaje que me gustó, tenía él una gran inspiración, Sí. y la tiene. Pero por eso quisimos dedicarle unas palabras para arropar a todos los que están junto a él y que sepamos que hay buenas noticias más tarde. Así es, y la arquidiócesis hace una invitación, dice: les invitamos a seguir unidos en oración para que Dios cumpla su voluntad en su amigo querido. Además, recordando la invitación que nos hacía Monseñor Fabio en cada momento: estar abiertos a las sorpresas de Dios. Les seguiremos informando sobre su condición y una vez más les invitamos a ofrecer en nuestra arquidiócesis la misa por el obispo, adecuando por su salud. Unidos en la oración y misión, así como en el cariño a Monseñor Fabio, presbítero José Luis Espinosa Hernández, vicario general. Esta es de la arquidiócesis de Tuxtla. La carta fue emitida el pasado 2 de noviembre. Sí. Muchas gracias y estamos al teléfono con él, 961-6040-644, pero parece que no responden. Trataremos durante esta hora de establecer comunicación con el vicario general. Por ahora vamos a ocuparnos de nuestra hoja de ruta, que por cierto nuestro productor ha titulado Riesgo de guerra total, lo dice el líder del Hezbollah. Sí, habría que ver con el paso de las horas, de los días, cuánto de lo que se afirma se es capaz de llevar a la práctica. Es una guerra que, como ya lo hemos comentado antes, es pues antiquísima, es prácticamente con la historia de la humanidad, desde el nacimiento de estas dos naciones, porque cada una se siente violentada en su derecho a la posesión de esa franja de tierra, que además está en una zona desértica y solo bañada por las aguas del río Jordán, que es lo único que le da un poco de vida a aquella zona. Por lo tanto, el agua es sumamente apreciada y pues es una guerra de milenios. Difícil pensar que en realidad se pueda llegar a un acuerdo. Incluso en otros momentos, algunos líderes de estas naciones pacifistas que lograron incluso premios Nobel por la ONU terminaron siendo asesinados por intentar llevar a la paz a dos naciones confrontadas que no tienen forma de aceptarse la una a la otra y por lo tanto incapaces de convivir. Escenas terribles han sido vistas,
tanto de un bando como del otro, exhibiendo las atrocidades del contrario. Sin embargo, sabemos que en este último caso, pues el agresor fue Hamás, organización calificada por los israelitas como terrorista y calificada por los palestinos como de defensa. Entonces es muy difícil, las redes están llenas de comentarios, tanto a favor de unos como de otros, unos calificando a los israelitas como una nación pues criminal, y que por eso Palestina ha reaccionado, otros diciendo, bueno, Palestina pateó el avispero y ocasionó esta reacción para muchos desmedida de parte de Israel, pero ambas naciones están luchando por lo que cada una cree que es correcto, que es la defensa de su territorio. El dilema es que es el mismo territorio que cada nación dice que es suyo. Sí. Entonces sí hay una complicación enorme. ¿Bíblicamente qué? Bíblicamente, bueno... Al parecer todo es de los judíos. Nace de allí. Hace 8 días nos visitó el maestro Roberto Fuentes Cañizales y él hacía referencia a, desde los tiempos de Abraham, bíblicamente hablando, cuando a Abraham se le promete que esa tierra será para su descendencia. Pero desde sus hijos, Isaac e Ismael, que uno era el hijo de su esposa y el otro era el hijo de la sirvienta de su esposa, que en aquellos años era una forma, mientras la esposa no pudo tener hijos, decía, bueno, pues a través de mi sirvienta puedo tenerlo y se considera hijo de ella. Pero cuando finalmente da a luz a su hijo Isaac, entonces desconoce al hijo de la sirvienta y dicen que de allí viene. Pero bueno, Isaac posteriormente también se casa, tiene a su hijo Jacob y a su hermano Esaú, que también están peleando, y ahí viene otro sí. pleito. De hecho, incluso dice que desde el vientre, dice la Biblia que desde el vientre, cuando nacieron los gemelos, el primero que nació fue Esaú, es el primero que salió, pero la manita del segundo bebé venía atada, venía agarrando el pie del primer hermanito. De hecho, el segundo era Jacob, que después su nombre es cambiado a Israel. Jacob venía agarrando a Esaú, como diciendo, quiero salir yo primero, ¿no? Entonces, incluso dice que Raquel, la madre de ellos, sentía el pleito de ellos desde el vientre. Entonces, por eso decimos que es una guerra antiquísima que tiene nacimientos muy difíciles de llegar a acuerdos. Ya en el desarrollo de su vida, Jacob y Esaú siempre estuvieron peleando. Finalmente se separan y de cada uno de ellos proceden naciones. En el caso de sus padres, que eran de su padre Isaac con su hermano Ismael, también ya se habían separado. Nacen Jacob y Esaú y ellos también conforman naciones separadas. Todo esto es en lo que llamamos nosotros allá el área de la región semita, ¿no? Donde están los israelitas, los palestinos, y que hoy actualmente forman parte de la Liga de Naciones Árabes. Entonces sí es un problema que incluso bíblicamente no parece tener solución, y de hecho bíblicamente se dice que no tendrá solución, porque jamás acaba de... Hezbollah, que es otro grupo paramilitar que está ahí en Palestina, defendiéndose de Israel, pues ya dijo que están listos hasta para el Armagedón. Oh. Y bíblicamente el Armagedón es la batalla final. Y bíblicamente en el libro de Apocalipsis, pues se dice que va a ser durante una guerra que será peleada en territorio de Jerusalén. Entonces es una guerra donde todas las naciones del mundo tomarán partido, unos por uno, otros por otro, y se enfrentarán en una conflagración final que es conocida como la batalla de Armagedón. Entonces parece ser que bíblicamente hablando, desde los inicios de esa guerra, está prácticamente pronosticado que jamás tendrá solución. No va a haber paz entonces. Y finalmente esa guerra, ese pleito entre estas naciones provocará la guerra final, llamada Armagedón, en donde
pues todo terminará, ¿no? Bíblicamente hablando, eso sería lo que la información a grosso modo que tenemos. Obviamente tiene muchas aristas y más profundidades, pero muchos de estos asuntos también se encuentran en el terreno de la fe. Algunos creen una cosa, otros creen otra, porque lamentablemente la Biblia es un libro que a través de los milenios ha sido tocada por unas manos y otras y han ido alterando al paso de los siglos los escritos como originalmente salieron de la pluma de los escribientes, de los profetas. Hoy, por ejemplo, los libros de Moisés, llamados el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, atribuidos a Moisés, pues no tenemos, la humanidad no cuenta con el original. La Biblia más antigua que el mundo posee es conocida como la Biblia de Jerusalén y es la versión... ¿La Torá? No. La Biblia de Jerusalén, hablando de la Biblia, porque la Torá está formada por muchos de estos libros que hoy conocemos como Biblia y que el mundo cristiano identifica con este nombre de Biblia, pero que el mundo no cristiano, judíos específicamente, musulmanes, todo, pues no reconocen. Pero la Torá, que son los libros de Moisés y algunos otros profetas del Antiguo Testamento, son reconocidos también por ellos. El punto es que nadie tiene los escritos originales, todos han sido copia de copia de copia. Y la Biblia de Jerusalén es la primera Biblia que fue impresa como tal y es la Biblia que posee la Iglesia Católica, porque esta Biblia fue ordenada por Constantino alrededor del año 370-75 después de Cristo. Entonces, lo que ellos tenían, pues eran igual escritos que habían sido copias de copias de copias de copias. Entonces, esa Biblia, lo que se le reconoce, se le identifica a la versión de Jerusalén, es que no ha sido alterada desde los tiempos de Constantino, desde el 370 y tanto después de Cristo hasta hoy, se ha conservado, no ha sufrido cambios. Pero en el momento en que fue constituida con escritos que habían sido copias de copias de copias de cientos, tal vez miles de años atrás, que no podemos conocer que efectivamente así salieron de la mano de los profetas que lo escribieron. Y no se hable del resto de las versiones posteriores a la versión de Jerusalén, que esas sí han sido muy cambiadas. Uno ve una Biblia de una religión, una Biblia de otra religión, y hay versículos enteramente distintos que han sido definitivamente alterados. Entonces, el mundo cristiano en su totalidad identifica la Biblia como un libro sagrado y cuya palabra es ley, ¿no? Pero los estudiosos, hablando de cuestiones de análisis, pues sí identifican que un libro que ha sido tan manoseado, pues no es fácil confiar en ello. De hecho, incluso hay cosas tan encontradas. Por poner 2 ejemplos rápidos. Uno es la muerte de Judas. Cuando uno piensa en la muerte de Judas, de inmediato piensa en que se ahorcó, es lo que más se sabe. Pero en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro convoca a los 11 apóstoles sobrevivientes, él y los otros 10, dice, bueno, pues tenemos que llamar a alguien que ocupe el lugar del que cayó, el lugar del caído, y ahí se hace un procedimiento para que alguien lo reemplace y sigan siendo 12. Pero cuando él dice esto, dice, bueno, porque sabemos que él con el dinero Las 30 que monedas. compró, Sí. con el dinero que obtuvo, él compró un campo que se llama Acéldama, dice, y en él fue, se arrojó de cabeza y sus entrañas se desparramaron. Entonces eso ya no coincide con lo que todos sabemos que se ahorcó. Entonces, o se ahorcó o se arrojó a un barranco y se destripó, ¿no? Ahí hay 2 versiones en la Biblia sobre la muerte de Judas. El otro es desde los tiempos de Moisés, cuando él relata el episodio del diluvio, que dicho sea de paso es un episodio que está en todas las culturas del mundo, y él dice que ordenó el diluvio, dice, porque se arrepintió Jehová Dios de haber creado al hombre.
así dice de manos de Moisés. Pero más adelante, en la propia Biblia, dice que Jehová no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, estos dos versículos son encontrados, se contradicen entre sí y ambos escritos por el profeta. Entonces, es ahí donde decimos, atendiendo a lo que dicen los especialistas, si hay lógica en el entendido de que un libro tan antiquísimo, o escritos tan antiquísimos que han pasado por tantas manos de tantos escribas, pues al pasar de una copia a otra, de pronto metían alteraciones para adecuarlas a sus ideologías. Entonces, y a su tiempo. Y a su tiempo. Entonces, sí, lo que hoy tenemos es un registro que no puede ser considerado fidedigno. No tenemos certeza de que lo que hoy tenemos escrito en estos libros sea exactamente como salió de las manos de los profetas. Entonces, y esto es lo que provoca que un solo libro, del que se dice que es la palabra de Dios, provoque que haya miles de iglesias, todas peleando entre sí, con el mismo escrito. Bah. Ok, buena disertación, porque yo de eso sí no sé. Lo que tengo a mano es el flash de última hora de esa región de guerra. Israel invade en este momento, de aquí a mañana, a Gaza. Totalmente la franja esa. Sí, de hecho ya la franja ya fue violentada desde hace pero ahora tiempo, pero ya llegaron al centro de la ciudad, sí, de Gaza. Y lo que hicieron, todavía hasta ayer por la mañana, estaban apostados en las afueras. Un cinturón cercaron ya la ciudad de Gaza. Pero no decidían penetrar, porque dentro, la construcción de la ciudad, los edificios y todo esto, tiene muchos túneles secretos. Esto de los túneles es un punto que han utilizado siempre las naciones de aquel lado para una guerra de guerrillas. Y ha sido, de alguna manera, copiado por otras naciones. Por ejemplo, Vietnam. Cuando Vietnam fue atacado por los Estados Unidos, y Afganistán igual. O sea, Alemania. todo estos han hecho que los soldados de repente aparecen como por arte de magia, y así como llegan, igual desaparecen, porque abajo tienen kilómetros y kilómetros de túneles construidos para eso. Entonces, Israel sabe que un ataque por tierra en el centro de Gaza es casi un suicidio. Entonces, lo que han estado haciendo es ir acortando el cerco, pero ahora ya llegaron a la ciudad y ahora sí es inevitable tener que entrar a la ciudad, o lo que en otros tiempos hacían también, que era que el cerco ocasionara que el hambre, la sed, el cortar los suministros ocasione que salgan, pero como son túneles que van a kilómetros fuera, eso no garantiza. Entonces va a ser inevitable que ellos tengan que penetrar a la ciudad de Gaza, pero lo que dijo Israel desde el ataque de Hamas, que provocó más de 1,000 muertos, y sin aparente motivo, después Hamas lo que dijo es que tenían información, les habían dicho que Israel estaba preparando un ataque y que por eso atacaron primero ellos, pero no han mostrado pruebas de tal dicho. No se tiene conocimiento de ningún plan de Israel para atacar, pero de pronto fue bombardeado con misiles de Hamas, que es una organización palestina, y pues es lo que muchos dicen. Hamas, al hacer eso, pateó el avispero, porque ahora lo que Israel dijo es que no van a parar hasta borrar del mapa a Hamas. Entonces, pues esto ha provocado que incluso se han atacado hospitales, escuelas, civiles. La Cruz Roja. La Cruz Roja, la ONU, o sea, todo esto que ya es condenado por todas las naciones. El propio Estados Unidos dijo, bueno, aquí es posible que ya haya crímenes de guerra, pero la razón es porque Israel dijo, vamos a tener que pasar por... E incluso Israel, y yo les daría cierta razón, ha dicho, lo que está haciendo Hamas es ocultarse detrás de los civiles. Entonces, si para llegar a Hamas tenemos que pasar por los civiles, pues esto es una decisión de Hamas, ¿no? Y le atribuyen entonces la responsabilidad a esta agrupación palestina. Entonces veremos qué pasa en los próximos días, pero yo soy de los que creen que esta guerra que está pronosticado que terminará en un Armagedón, yo creo que todavía estamos lejos. Recuerdo cuando fue el conflicto con Saddam Hussein,
y que él calificó a esa guerra como la madre de todas las guerras. Y bueno, en cuestión rápida lo pusieron quieto, lo borraron del mapa, y ese asunto ya quedó en el olvido, y esta guerra es una guerra distinta a aquella, ¿no? Entonces, esta es una zona de conflicto que continuará en conflicto, que se pacificará por un tiempo, permanecerá en calma chicha y volverá a explotar, y así será. Pero yo sí creo que no estamos en este momento en el punto en que podamos pensar en que estalle esta guerra que se identifica bíblicamente como el Armagedón, y que nosotros hoy diríamos que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial, que sería por supuesto una guerra nuclear, y como lo dijo Albert Einstein, si estalla esa guerra, la Cuarta Guerra se va a pelear con piedras y palos. Mejor vamos al estudio de Arturo Aquino, el piano de México, que con motivo del 2 de noviembre hizo esta obra A la Llorona. Vamos a establecer comunicación con Santiago de Chile a ver qué nos mandan sobre los Juegos Panamericanos. ¿En qué lugar estaríamos en el medallero? Bueno, pues desde que la delegación mexicana salió, se estableció la meta de que México estuviese entre los 3 primeros lugares del medallero. Todavía anteayer estábamos en el segundo lugar del medallero, cumpliendo entonces cabalmente esto, pero bueno, el reporte que recibimos ahora es que ya Brasil nos rebasó. ¿Cómo? Entonces nos mandó al tercer lugar, y en primer lugar está Estados Unidos, que encabeza normalmente este tipo de competiciones, en segundo lugar Brasil y en tercer lugar México. Y bueno, esto lo establecen básicamente la cantidad de medallas de oro que las naciones, y después vienen todas las demás. Pero por ejemplo, Estados Unidos ha cosechado 105 oros, Brasil 59 y México en un lejano ya 47. Hoy es el penúltimo día de juegos, así que no veo forma que México pueda alcanzar a Brasil, que está 12 medallas abajo, no se ve factible. En platas, Estados Unidos y México 63, Estados Unidos y Brasil 63 y México 30. Y en bronces, Estados Unidos 78, Brasil 55 y México 46. Comparados con Brasil, entonces
Ellos llevan 59 de oro, nosotros 47. Ellos 63 de plata, nosotros 30. Ellos 55 de bronce y nosotros 46. Y en los 3 renglones estamos abajo de Brasil. Canadá está en quinto lugar, en cuarto lugar, y Cuba, la otrora poderosa Cuba, con atletas de verdad sorprendentes, pues en este momento está en quinto lugar, solo con 24 de oro, 20 de plata y 16 de bronce. Este es el medallero en el penúltimo día de los Juegos Panamericanos, que finalmente serán clausurados el día de mañana allá en Santiago de Chile. Bueno, no tuvimos información directa de Santiago, pero sí tenemos sobre el Tren Maya de Presidencia de la República. Nos han mandado esta gira que hace el presidente ayer para supervisar el Tren Maya desde Palenque hasta Escárcega, ¿no? Lo cual pues le permite al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmar que la obra va a buen ritmo. Tiene que inaugurarse en diciembre. Sí, en diciembre estamos ya muy cerca y esto es, bueno, el tramo conocido como la primera etapa, ¿no? A ver si tiene Alan Emanuel el reporte de Presidencia de la República. Vamos. Ajá. Tren Maya, reporte integral, tramo 1, 30 de octubre de 2023. El Tren Maya sigue su avance en el tramo 1 a lo largo de los 226 kilómetros que van de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. Boulevard y Estación Palenque. Pasos ferroviarios Palenque. Estación Boca del Cerro. Puente Boca del Cerro. Estación y Viaducto Tenosique. Estación El Triunfo. Estación y Viaducto Candelaria. Taller y Cochera Escárcega. Viaducto Escárcega. Estación Escárcega. Faltan 46 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Gobierno de México. Bueno, más bien faltan 43 días, porque ese reporte lo grabaron hace 3. Sí, Sí, ya estamos a la vuelta de la esquina. sí. Maestro, usted decía que la inteligencia artificial pues, nos ha puesto a todos en esa ruta, porque si no consultamos con la inteligencia artificial, quedaríamos ya muy atrás. Es decir, la tecnología y ahora la inteligencia artificial ha rebasado a la ciencia. Sí, efectivamente, y como en todos los casos, todos los avances que nos va permitiendo el saber, el conocimiento humano, el conocimiento acumulado como especie, pues va provocando diferentes aristas. Por ejemplo, cuando se descubre el poder de la fuerza nuclear, pues se descubrió un poder que puede mantener con energía todas las actividades humanas, pero también que las puede destruir, ¿no? La inteligencia artificial es lo mismo, es una forma poderosísima de avanzar en muchas cosas, pero también es una forma poderosísima de atacar muchas cosas. Hoy están habiendo muchos problemas. Esta semana hubo un problema político gravísimo cuando se escuchó a Martín Batres
diciendo cosas contra Omar García Y no era él. y él indica esto fue hecho con inteligencia artificial. La derecha en un momento exhibió una prueba que se utiliza en el celular y la prueba indica que 97% de lo escuchado ahí es voz humana, no es creada por inteligencia. Pero cuando esta misma prueba se llevó a una computadora y se hizo en la computadora, ahí se descubrió que no es los vacíos que existen entre una frase y la otra. En una grabación normal no existe el vacío por el ruido ambiental, y en esa grabación sí existe. Después de cada frase hay vacío, lo cual es prueba inevitable de que es algo hecho a través de inteligencia artificial. Ayer estaba viendo yo un comercial que me apareció en la computadora con el doctor López-Gatell anunciando un producto para la próstata. Pues él es un médico, después de la pandemia se hizo famosísimo, es muy respetado, es un científico, pero uno ve, y ese sí está hecho con inteligencia artificial, porque a simple vista es evidente cómo él prácticamente no se mueve, solo es la boca la que se mueve y se ve casi un robot ahí moviendo los labios. Entonces es evidentísimo. Y otro problema grave que está suscitándose es en el terreno sexual. Videos que se están haciendo con grandes estrellas, figuras y todo, donde... ¿También son falsos? Sí, son falsos. Muchas cosas hechas a través... Hubo un video de los no tan graves, no tan serios, con Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, que de pronto aparece como hablando frente a la cámara en un en vivo, pues sin ropa al frente, ¿no? Y esto, pues, de inmediato se descubrió que era hecho a través de inteligencia artificial, pero se ve y parece real, tal cual, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene muchos puntos donde puede provocar mucha de la llamada infodemia, muchas fake news. Entonces, no todo lo que vemos hecho a través de inteligencia artificial es real. Cosas que parecen reales están creadas con inteligencia artificial y entonces podrían tener un uso indebido. Y sobre este punto, sobre los aspectos de esta naturaleza, son de los que nos habla Iván Martínez Juan. Y un arma nueva, ¿eh? Es un arma nueva. Vamos. España. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Como sabéis, este año 2023 ha sido el gran boom de la IA porque hemos visto cómo de forma exponencial está evolucionando, creciendo sin límites y creando incluso nuevas formas de negocio. Todos hemos visto cómo el gremio de lo audiovisual está cambiando, incluso el marketing, esas formas nuevas de negocio, que algunas de ellas parecen distópicas. Si veis las redes sociales, hay muchas cuentas donde una inteligencia artificial habla constantemente de forma genérica y eso genera mucho dinero para las personas que administran las cuentas de estas IAs. Sin embargo, la inteligencia artificial se entrena muchas veces a partir de cosas que ve en la red y esto afecta, según ellos dicen, al gremio de los artistas, ya que las obras que ellos mismos han creado y han dejado en Internet son usurpadas por la inteligencia artificial para entrenarse. Claro, realmente la IA no está robando ni plagiando, pero observa todas las demás obras y hace algo parecido. Por lo tanto, no tiene que pagar al autor, y esto es lo que ha molestado al gremio de artistas. Por lo tanto, los artistas se han cansado por completo de la inteligencia artificial, de que se inspire en sus cuadros, y lo que han hecho ha sido combatirla. ¿Cómo? Con una herramienta llamada Nightshade. Esta herramienta lo que hace es corromper a la inteligencia artificial hasta prácticamente hacerla inservible. Podemos decir que lo que hace es desentrenarla o entrenarla con conceptos erróneos para que se equivoque a la hora de generar, en este caso, arte.
Han sido los investigadores de la Universidad de Chicago quienes han desarrollado el Nightshade. Y esto lo han hecho como un potente software de código libre, y eso es muy importante, que se ha vuelto capaz de romper la IA, de corromperla, y así volverla totalmente estúpida. De hecho, estos investigadores ya llevaban un tiempo trabajando en algo similar, que les llevó a crear un programa llamado Glaze. Glaze lo que hacía era bloquear los trabajos de los artistas para que la IA no pudiera entrenarse con esos cuadros. Glaze lo que hacía era alterar las imágenes de forma no visible para los humanos, pero incorporaba ciertos píxeles que confundían a la IA. Y esto lo hacía Glaze. Glaze bloqueaba el uso de un cuadro. Ahora Nightshade no solo lo bloquea, sino que infecta y corrompe a esa inteligencia artificial que se ha fijado en ese cuadro. Para que Nightshade estropee el correcto funcionamiento de la IA, lo primero que hace es clasificar erróneamente los conceptos de la obra para que aprenda mal esta IA. Es decir, hace creerle a la IA que un tomate es una bicicleta, por ejemplo. De hecho, de 150 pruebas que hicieron tras ser infectado con Nightshade, 50 salieron normales, pero las 100 siguientes empezó a cambiar tomates por bicicletas, en este extraño ejemplo, para que me entendáis. Cuando es corrompida o envenenada, la IA tiene que empezar de cero, es decir, se echa a perder. Tienen que volver a entrenar desde cero a la IA porque se ha vuelto completamente estúpida a la hora de relacionar conceptos que no tienen nada que ver, como el tomate y la bicicleta. De hecho, esconde píxeles alrededor de la imagen para provocar ese efecto. Píxeles que no vemos con el ojo humano, pero que la IA los detecta y hace que ensamble mal ciertos conceptos. Sobre esto, en más profundidad, lo ha detallado muy bien el MIT en un artículo que nos habla de esos píxeles que confunden y corrompen con el Nightshade. Ahora mismo está en fase de pruebas, pero se cree que podría afectar a las principales IAs generadoras de arte, como DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, entre otros. Podría afectarles de lleno y hacer que tuvieran que empezar de cero. Imaginaos cuánto pueden perder las empresas, obviamente. Claro, también os digo una cosa, los artistas no tienen la culpa de que la inteligencia artificial se meta de lleno en sus obras. Obviamente quieren contraatacar. No les ha dado permiso a estas empresas para que se fijen en sus cuadros y generen cosas que incluso puedan hacer que pierdan dinero, ya que la IA muchas veces supera el trabajo humano. De hecho, el panorama ahora mismo es bastante perturbador porque hay demandas millonarias de muchísimos artistas contra OpenAI, Meta, Google. Quieren proteger su contenido y eso me parece muy bien, ya que, bueno, no hay consentimiento ni compensación económica tampoco. Ahora bien, este sería un debate muy complicado porque, claro, ¿hasta qué punto es plagio o es una IA que se fija de una obra para crearla? El ser humano se fija en otras obras para crear las suyas también. Pero esto, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está el límite? Vuelvo a decir que es comprensible que los autores se protejan. Como os decía, Nightshade, este código venenoso para las IAs, es de código abierto y esto significa que cualquier persona puede acceder al código, puede modificarlo, puede aumentarlo, hacerlo más potente y puede extenderse en variantes de Nightshade para acabar con un montón de conceptos nuevos que surgirán sobre la IA. Y esto me parece algo tremendamente futurista, parece una película de ciencia ficción. Seres humanos que crean venenos intelectuales, venenos digitales, para acabar con inteligencias artificiales. Que nos plantea también otros dilemas, porque hasta qué punto la IA es inteligente, si lo único que hace es copiar y generar un contenido parecido. Claro, Nightshade nos enseña que las IAs de ahora son códigos e instrucciones que se ejecutan y van aprendiendo algo que al final es un simple código. Corromperlo hace que se derrumben. ¿Qué será lo próximo, amigos? En el 2024, las inteligencias artificiales de hoy quedarán totalmente desfasadas.
De hecho, hay algunas que se están implementando en medicina para encontrar en el ADN enfermedades que el ser humano no había podido detectar en años y años de estudio. Y hay algún caso en el que solo en 26 segundos ya habían detectado cosas nuevas. Este tipo de inteligencias artificiales pueden ser muy beneficiosas para la humanidad, pero ¿cuál es el precio al que, al final vamos a tener que pagar? El control de la mente humana, el control quizás distópico de la sociedad. Porque volviendo al principio del vídeo, cuando ves en las redes sociales máquinas que parecen humanas, que imitan la voz humana y que son totalmente falsas, pero generando visitas, dinero, va a cambiar la industria y se va a querer permitir. Ese es el gran problema de todo esto. Dicho esto, ahora sí, aquí me despido, amigos. Como siempre os digo, el misterio está servido, ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes... Nosotros aquí en el estudio del radiófono, el que de política sabe es Chávez. Maestro Francisco Chávez Quiñones, ¿cómo estamos? Bien, y afortunadamente estamos disfrutando ya lo fresco del otoño. Efectivamente, comentábamos con el maestro Milton que hoy nos amaneció un día bastante frío aquí en Tuxtla, nublado. En los días previos, anteayer, hace un frío que calaba los huesos. Sí, ya están los frentes fríos, ya se están yendo los huracanes, que no terminan de irse todavía. Pero, pues bueno, estamos... como aquí en Chiapas y aquí en Tuxtla Gutiérrez el clima generalmente es cálido, es caliente, uno está habituado a estar sudando todo el tiempo, pues ahorita en este sentido, nos sentimos frescos. Ajá, sí, efectivamente. Ya pasó todo lo del Día de Muertos y en fin, todas esas actividades que viene a nivel nacional, pues el desfile de la Revolución Mexicana, pero falta todavía un par de semanas más o menos. Así es, efectivamente. Sí. Y una de las cosas que están sonando fuerte en este momento, pues es el superpeso. ¿Cómo está nuestra moneda ¿verdad? comparada con el dólar? Sí, hay satisfacción de que sigue viniendo inversión. Es innegable. Ya las armadoras de carros reportan ventas en aumento cada mes. Uh-huh. Sí, como que es una recuperación, sí. Es innegable y uno no entiende cómo la oposición pues sigue diciendo que México está... Esta semana pasaron varias cosas. Una vez que el peso volvió a romper la barrera de los 18, se fue para abajo de los 18, y justo el jueves, que el peso estaba ubicado en 17 pesos con 62 centavos respecto al dólar, ese día Felipe Calderón dijo que México estaba en riesgo, de la democracia en riesgo de desaparecer. Ernesto Zedillo ese mismo día también dio una declaración en una entrevista diciendo que a él le gustaría mucho un presidente que no le mintiera al pueblo, porque digo que este presidente y esta administración se ha basado en mentiras al pueblo. Y bueno, pues ahí está el dólar en 17.62 el jueves. Y el viernes todavía retrocedió más. 17.35 se llegó a colocar. Sí. Hoy sábado está amaneciendo en 17.46. 11 oscilaciones de centavos. Pero a ver cómo cierra, ¿no? A ver cómo cierra, a ver cómo se trae. Bueno, es fin de semana, creo que no hay mucho movimiento en bolsa. Pero seguimos abajo de los 18. Entonces está fuerte la economía mexicana. Sí. Claro está que los precios del petróleo, ya dos guerritas, porque son dos, está muy alto el precio del barril. Aquí, ¿qué se está haciendo? Según yo entendí, con ese excedente se sigue pues subsidiando sobre todo la gasolina barata, la verde, le digo yo, porque de otra manera ya hubiera subido 3, 4 pesos por litro. Sí. En otros gobiernos inmediatamente hay guerra. Incluso esta semana van a tener mucha carnita los de la oposición, porque sí la gasolina
la de limón, como decimos aquí, porque hay de limón y de Jamaica, la verde y Eso. la roja. Bueno, el subsidio baja un poco. Sí. Eso va a provocar que incremente unos centavos Sí, la gasolina que verde. Se sostiene el de la Premium porque la Premium es la gasolina más con mejores filtros, ¿no? Que no contamina tanto. Sí. Y es la que ocupan normalmente la mayoría de vehículos de reciente manufactura. Sí, como La no, los gasolina motores, verde sí. es la que todavía consume motores un poquito más atrasados. Entonces la que más se consume es la gasolina premium y es la que mantiene el subsidio. En el caso de la Magna, bueno, se redujo. Ayer se Sí, decretó no. reducirle un poco al subsidio, Sí. entonces va a incrementar un poco su precio. Sí, va a pero es la rebasar que- los 22 pesos. Pero es la que menos se vende, es la que Entre menos se vende. 22 y 23 va a estar, pero todavía hay control. Todavía hay Sí, control. afortunadamente Entonces, hay control. sí creo que tenemos motivos para saber que con números sólidos y que no son solamente los que emite la presidencia, los números que ellos dan, en el caso, por ejemplo, de la fluctuación del peso frente al dólar, esa no la emite presidencia, ¿no? La emite el Banco de México, que es una institución independiente, separada, apartada, y que Ajá. además es un número internacional, o sea, Sí. no es nada más porque aquí lo decimos y ya, y que allá en Estados Unidos tengan otro número, ¿no? Esa es la paridad. Es Y cierto. por ejemplo, también se anuncia, se vuelve a rebasar el número de empleos formales. Ajá. Y siguen subiendo, más de 22 millones de personas. Sí. Estamos llegando a niveles que no se habían visto antes de pandemia. Sí, es cierto. Vemos, se observa más movimiento en aviones, en autobuses, y eso que todavía viene la primera parte del aguinaldo para el Buen Fin. Así ahí, es. ahí va a pegar un levantón. Así y, sí, y respecto a lo de Acapulco, decía yo, bueno, cuando el terremoto de Turquía, que aparte de la destrucción creo que dejó algo así como 5,000 muertos, aquí afortunadamente entre muertos y desaparecidos anda por 100 personas. Sí, y pues sí, muchos daños, vendrá el apoyo, vendrá desde luego la reconstrucción. Las empresas fuertes, pues, o están aseguradas o tienen los recursos, el fondo para tener listos hoteles para diciembre, porque estos son capaces, ¿sí? Las grandes cadenas trabajan día y noche y domingos para que en diciembre van a decir, ya, nosotros aquí los esperamos. Efectivamente, y eso es para lo que se está trabajando. Y lo mismo, la oposición pues ha bombardeado que el mal manejo, desde que la gente no fue avisada, de que no están llegando los apoyos, que, o sea, tirando Sí, durísimo, y es evidente cómo en menos de una semana se restituyó toda la luz, a tiempo de veras récord. Comentábamos justamente sobre los fallecimientos, que por supuesto todos son lamentables, Sí. pero si recordamos al huracán Paulina, que les pegó en el 95, un huracán de categoría 4 y que tuvo más de 200 muertos. Ajá. Ahora viene este huracán Otis, categoría 5, como nunca había Sí, golpeado allí, y- y que fue Sorpresivo, porque en 12 horas se convirtió de tormenta tropical a un superhuracán de categoría 5, y que entró además 4 horas antes de lo previsto. Entonces se dice mucho por parte de la oposición que la población no fue alertada a tiempo, que no hubo... yo me imagino, si la población no hubiera sido alterada, ¿cuánta gente hubiera habido en calles, Sí. en un centro turístico donde la gente va a bares, a antros por las noches? ¿Cuánta gente hubiera muerto si no hubieran estado resguardados? ¿Y por qué estaban resguardados? Porque fueron alertados. Sí. Entonces, y tenemos a la fecha 47 muertos confirmados. Sí, Hay sí. alrededor de 75 personas no localizadas. No localizadas, sí, ya puede no, ser no que se no dice todos, desapareciendo, no localizadas. que no todos porque estén entre fallecidos. entre los no localizados, por ejemplo, está Verónica Castro, persona tan famosa, y dije, está desaparecida, y ya se decían, bueno, ya apareció. Entonces, así paulatinamente, poco a poco van a ir apareciendo otros, y la lista de Se va a no reducir. localizados se va a reducir, o porque fueron localizados con vida, Sí. o porque fueron localizados sin vida. Pero aún así, si comparamos con la fuerza destructiva de Paulina,
Este huracán era muchísimo más poderoso y era para que dejara muchísima más destrucción de vidas que Paulina. Entonces, esto muestra que la población fue alertada y no vinieron todos los... la desgracia que pudo haber sido. Incluso esto me recuerda también este ataque de la derecha cuando estábamos en plena pandemia. Y cómo crucificaron a López-Gatell y le pedían juicio político y diciendo que el presidente y Morena habían tratado la pandemia pésimo y habían dicho que todo el daño económico que le había provocado la pandemia a México iba a tardar 10 años en recuperarse debido al pésimo manejo de la presidencia. Y en menos de 2 años estamos en niveles superiores a la prepandemia. Sí, bueno, entonces, con esto vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar pues a el Piano de México con este tema que se llama El Sapo y regresamos a continuar. Al otro huracán político. De Arturo Aquino ahí con esta marín enfrente de la iglesia del Calvario, en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez. Se ven hasta los ambulantes ahí, la gente que se juntó. ¿Verdad? Sí. Así que hablando de huracanes, el próximo huracán que vamos a sentir, bueno, en varios estados se va a sentir y aquí en Chiapas es si será una dama o un caballero el candidato, pues no hay plazo que no se cumpla y yo creo que el viernes hacia la tarde, noche, a más tardar. El 10 de noviembre. Sí, ya estamos pues a escasos 5 o 6 días, menos de una semana y se tendrá que decir quién es quién. Sí, por Morena como que el asunto está cantado. Sin embargo, no sabemos cuánto hay de cierto en todo lo que circula. Sí. Porque aquella decisión del INE de que tuviera que, por razón de paridad de género, pues obligarse a que de los 9 candidatos que vienen, pues por lo menos 5 sean hombres y 4 sean mujeres, pues esto, como ya algunos se han declarado formalmente, incluso creo que hasta están una cuestión de un amparo o algo, es porque violenta los derechos. Ajá. Hablemos de Tuxtla Gutiérrez, porque de Chiapas, porque hablando de Chiapas se dice, eso es algo que nunca ha sido formalmente confirmado, pero se dice que en Chiapas la orden es que aquí debe ser mujer. Ajá. Y si es mujer, entonces ya sabemos quién es, porque encabezando las encuestas está Sacil. La otra mujer con posibilidades es Rocío Urbina, pero está francamente lejos de Sacil. Entonces esto implicaría 2 cosas. 1, que Sacil es. Y segundo,
que el candidato más fuerte que le puede dar batallas a Sil sería bajado por razón de género, y es Eduardo. Sí. Entonces, Eduardo Ramírez podría argumentar violencia de género. Discriminación. Porque eres, o sea, ¿por qué no vas? Porque eres hombre, ¿no? Solo por ser hombre, por eso no vas. Eso es discriminación Y se va por razón el de verde género. nada más. Y entonces él tiene la opción de irse al verde, porque a nivel nacional, el verde y Morena son aliados. Sí. Aquí en el estado podrían no ir en alianza. Ajá. Eduardo decir, bueno, yo mejor me voy por el verde. Pero a nivel nacional, si gana Morena con Sacil o si gana el verde con Eduardo, para la alianza nacional es lo mismo, no importa quién de los dos gane. Sí. Así lo ven a nivel nacional. Aquí, a nivel local, aquí en la aldea, como decimos, pues aquí a algunos sí nos interesa, porque habrá quien tenga preferencias por uno o tenga animadversión hacia otro. Entonces aquí a nosotros sí no nos da lo mismo. Igual a nivel nacional a la alianza le puede dar lo mismo, no importa quién. Está bien, Eduardo, vete por el verde. Si ganas, sigue siendo 4T. Pero aquí a los que vamos a vivir 6 años con una gobernadora o un gobernador, pues habrá quienes tengan razones para no querer a la gobernadora o no querer al gobernador, ¿no? Entonces, eso se tendrá que emitir en voto, y ahí es donde les decimos, amigas, amigos, vayan a las urnas y depositen el voto. Es mejor eso que no usarlo. No usarlo puede ser usado en su contra. Entonces, mejor usted utilice su voto y no permita que alguien más lo use. Sí, yo sí lo he dicho desde hace ya meses, no estoy de acuerdo con esta disposición del INE, porque son candidatos. Ahora, si yo tomo posesión, por ejemplo, de la presidencia municipal, sí, me van a decir, a ver, síndico una mujer, primer regidor un hombre, y así hasta abajo. Sí, pero yo ya doy el nombramiento, pero aquí... Insisto, son candidatos y no puede obligarse a todos los partidos a que sea una mujer. Por ejemplo, a ver el verde, a ver si se une PRI-PAN aquí, tiene que ser una mujer. A ver qué otro partidito puede asomar por ahí. Sí, tiene que ser mujer. No. Es decir, porque pueden argumentar que tienen a un varón con más posibilidades. Y sí, de plano, no veo bien esto, pero en fin, se aceptó y vamos a ver qué resulta. Es que más bien se impuso, no es que se aceptó, el INE dio la orden. Entonces los partidos tienen que acatar. No, esto no es de bueno, ok, está bien, estoy de acuerdo, ¿no? Lo tienen que acatar. Pero sí es lo irónico, y esto es con 1000 disculpas, porque sé que las organizaciones y las personas con ideología feminista me podrán crucificar, pero yo no estoy de acuerdo en que una persona sea bajada por razón de género, cualquiera que sea el género. Porque justamente lo que se ha dicho, la base de la lucha feminista, es que muchas mujeres han quedado fuera por una sola razón, por ser mujeres. Y yo no creo ahora que entonces se aplique la misma y ahora que bajen a los hombres solo por ser hombres. No, yo creo que el asunto debe ser por capacidades, no por géneros. Claro. Si nosotros en el Estado tenemos tanto para la gobernatura como para las presidencias municipales al 80% de mujeres capaces, no deberíamos tener 50-50, debemos tener 80-20. 80% de mujeres y 20% de hombres, si no han demostrado más hombres ser lo suficientemente capaces. Entonces, no, debemos ir por cuestión de capacidades y no por cuestión de géneros. Entonces, yo no vería nada mal que tuviéramos el 100% de líderes mujeres, si el 100% muestran sus capacidades. Y por ahí se quiere apoyar a algún hombre por dedazo, por lo que fuera, pero no por capacidad. Yo no apoyaría a un hombre cuya capacidad está en tela de juicio y apoyaría 100% a una mujer cuya capacidad está perfectamente comprobada. Entonces, para mí no es una cuestión de género, es una cuestión de capacidades. De capacidad, y esto lo comparo, por ejemplo, yo soy manager, tengo a varios boxeadores y me dicen, prepara un peso pluma para la siguiente pelea.
el manager va a subir al ring al que considere que puede ganar o dar una muy buena pelea. Sí. ¿Sí? Igual es en la política. Sí, voy a proponer a quien puede ganar. Resulta que a mi peleador mejor preparado lo tengo que dejar sentado porque Sí. me ordenan subir a uno más débil. Sí. No es lógico, no es lógico. Y hablando en cuestión de democracia, pues eso no es democracia. Eso no es democracia. No, definitivamente hay discriminación. Pero bueno, ya en unos días más. Yo estoy con Rosy Urbina. Es cierto, podrá tener menos carrera política, pero al Soconusco tiene rato que no le ha tocado. Y también por ahí vive una buena cantidad, yo creo que más de 2 millones de habitantes en toda esa zona de Arriaga para allá. Y por eso yo quisiera que fuera Rosy Urbina. Y, pero, justo fue también una de las cuestiones que se ventiló, que se llegó a decir que ya era tiempo que hubiera un gobernador del Soconusco. Y ahí yo también sentí una cuestión de violencia, ¿no? Decir, no, entonces, ¿sabes qué? Aunque tengamos al más capacitado en Comitán o al más capacitado en La Frailesca o al más capacitado en San Fernando, pues no, bájenlos, porque va a tener que ser alguien de Soconusco. Aunque haya más capacidad en otro lado, va a ser alguien del Soconusco. Sí. Entonces, yo regreso al asunto de las capacidades, más que a la geografía o el género. Pero bueno, sabemos que la política es política. Sí. Y ahí siempre habrá mentalidades pues confrontadas y con argumentos de un lado y argumentos de otro. Pero en una democracia, pues lo que debe ser respetado es la voluntad mayoritaria. Y es lo que ocasiona, por ejemplo, que lugares como el Perú, por ejemplo, en este momento, hay un problema político grave porque el presidente democráticamente electo por la mayoría de su pueblo, pues simplemente fue bajado del cargo, confinado a una prisión. Incapacidad moral. Pero él es el que fue electo por la mayoría de los votantes. Él es el presidente democráticamente electo y por lo tanto es el presidente constitucionalmente legal. Y no es posible porque esto ya hubiera pasado aquí en México hace tiempo si el presidente no tuviera la fuerza que tiene. Si no tuviéramos mayoría en diputados y senadores. Allá en Perú fue el Poder Judicial el que bajó al presidente aliado al legislativo. Sí, entonces lo que puede pasar en Guatemala también. Sí, también, efectivamente. Pues entonces está la amenaza de la oligarquía guatemalteca. Y aprovechando el viaje, pues damos el mensaje de lo que sí se ha dicho. O sea, sí es importante que cuando se vaya a votar, se vote por un equipo que se le permita gobernar. Al presidente López Obrador no se le ha permitido gobernar porque hay algunos cambios profundos que requiere el país y que no pueden ser hechos si no vota las 2/3 partes de las cámaras. Sí, pues. Entonces, si él no tiene el aval de 2/3 partes de la Cámara, pues no va a poder hacer cambios más profundos. Mucha gente dice que ha sido puro atole con el dedo, que han sido puros cambiecitos pequeños, sí, pero los profundos, los de gran calado, eso los han contenido. Sí, el bloque opositor determinó decir, no vamos a aprobar nada que venga del presidente, nada. Sí. Y entonces, no les importa si es en beneficio del país. No, para no les nada. importa si es algo que nos dé desarrollo. No les importa si es algo que nos haga salir de la situación en que estamos. Lo importante es que como viene el presidente, hay que bajar. Sí. Aunque sea bueno y útil para el país, no importa. Viene el presidente, para atrás. Sí. Por eso es importante que cuando vayamos a las urnas, pues votemos por el presidente y por un Congreso que pueda apoyar lo que el presidente determine. A la nueva. Sí, también lo que yo advierto aquí en Chiapas, espero equivocarme, de no salir Eduardo, se puede ir por el verde. Y dirán, no porque no lo va a dejar el INE. No, entonces sí viene un amparo y procede un amparo de la Corte sobre el INE de que pues él se va por el verde y los que se le unan, puede ser que se le unan otros partiditos, garrapatas. Todo eso se puede esperar porque han amenazado.
Enoc Hernández ha amenazado. Nosotros, dice, tenemos candidato, dijo, para Chiapas, ¿así? Entonces puede ser que haya ese rompimiento. Sí, yo Se creo puede que yo creo que no se daría el rompimiento, es mi opinión personal, por la razón que expresaba. Eduardo tiene la posibilidad del verde. Entonces, si Eduardo no sale electo en Morena, yo creo que si él no tuviera ningún otro partido y fuera, yo creo que sería el amparo. Es la posibilidad que tuvo Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard cuando no resultó electo en la interna de Morena, pues. y que él argumentó que la interna había sido mal manejada, que los dados habían estado cargados, que no había habido paridad ni piso parejo para todos. Entonces él pudo ampararse, él pudo ir y hacer que él solicitó al Consejo de Morena que se repitiera. A él le dijeron Sí, que pues. no, pero si él se ampara, él va en el INE y lo exige, pudieron haber logrado que ese proceso fuera desconocido, si se presentan las pruebas suficientes para sostener el dicho. Sí. Sin embargo, Marcelo desde el principio también dijo que él no rompería con Morena, que él no se iría al bloque opositor, y creo que ha sido congruente con lo que dice. Es cierto. Por ahí Dante Delgado pues ha visto en él el figurón que le daría un levantón tremendo al movimiento sí. ciudadano, pero Marcelo, todo parece indicar que tal como lo dijo él, no va a romper con Morena. Ajá. Ayer se anunciaba que al interior de Morena, en el movimiento que él está encabezando, pues ya tiene más de 800,000 seguidores. Entonces hay una fuerza de Marcelo innegable al interior de Morena, y él pudo haber usado el instrumento del amparo, pero no lo hizo. Ajá. Aquí en Chiapas creo que la razón por la que yo pienso que Eduardo no utilizaría, si lo bajan, Sí. por razón de género, no creo que utilice el amparo, es porque tiene la posibilidad del verde. O sea, él puede competir con sí, el verde. el verde. Entonces, las elecciones intermedias de hace 3 años, el verde obtuvo más del 50% de Sí. los municipios del estado. Es choque de trenes. Hay una fuerza. Entonces, ahí sí yo creo que si finalmente vas a Sil por Morena y va Eduardo por el verde Por a el las verde, urnas, Sí. pues es un choque de trenes, Choque de tal como lo trenes, dices, donde sí. no podemos decir desde ahorita, entonces va a ganar fulano o va a ganar ella. Ajá, No, o sea, no podríamos asegurarlos. Eso se tendría que ver en urnas, Sí. porque ambos tienen una capacidad de convocatoria fuertísima. Por cierto, el próximo miércoles 8 de Ajá. noviembre a las 9 de la mañana, Sacil de León estará en el Foro Chiapas en una asamblea legislativa, una asamblea informativa, Ajá. donde pues está convocando a todos los seguidores de Morena para que estén allí, acuerpándola el 8 de noviembre, porque el día 10 es la decisión final. Eso. Entonces casi como que el gran cierre de Eso, la sí, campaña sí. de Sacil se estará dando allí en el Foro Chiapas, 9 de la mañana el próximo miércoles. Y mientras tanto, vemos, por ejemplo, yo sigo viendo por un montón de cruceros de toda la ciudad, pues las botargas, ¿no? Del doctor Sí. del doctor Pepe Cruz. Doctor Simi. A quien Simi Cruz. le han acusado mucho de estar usando excesivos gastos en su campaña. Sí. Se dice que es el que más ha gastado, que Sí, es el que más ha definitivamente. derrochado, y se le señala que mucho más allá de lo permitido, y que además sería del erario público. Faltaría ver que lo comprueben, porque Sí. si así fuera, Újule. pues ahí estamos ante un Sí. delito grave, ¿no? Pero bueno, entonces, pues ese es el panorama. Veremos qué nos dicen los próximos días, las próximas semanas. El sábado próximo ya. Y pues ya está. Ya Sí, está. en 8 días aquí ya estaremos comentando Ya. a quién se le levantó el brazo y Eso. qué nos espera aquí en el estado. Pero yo, como veo las cosas, casi anticipo una pelea de campeonato entre Morena y el Verde. Veremos qué sucederá. Pues amigas y amigos, agradecemos el favor de su atención. Como cada semana, el colectivo del radiófono, bajo la dinámica dirección del maestro Milton Hernández Moguel, les agradece su compañía y les invita a que nos veamos aquí el próximo sábado, 10:30 de la mañana, para llevar el talento y la realidad de Chiapas a todo el mundo vía la web y aquí en la ciudad a través de la FM. Su amigo y servidor Luis R. Gordillo agradece su atención en compañía del maestro Francisco Chávez Quiñones. Agradecemos a Alan Emanuel en los controles y ya saben, nos despedimos por ahora, pero la amenaza está con que volvemos la próxima semana. Y nos vamos con, perdón, no lo dije, nos vamos con las chiapanecas.
con Arturo Aquino. Nos despedimos bueno, con Arturo las Aquino y las chiapanecas. chiapanecas. Radio Mundial 2020. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono.